Muy bien, voy a conversar ahora con el economista, el doctor Yair Alvarado Espinosa, que como ustedes conocen ya, es catedrático de la Universidad César Vallejo, en la sede de Trujillo. Yair, ¿cómo te va? Gracias por atender esta conversación. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Sí, felizmente muy bien, pero siempre a la expectativa de lo que está ocurriendo en el acontecer nacional. Bueno, la madrugada del domingo pasado hubo un terremoto en la zona de la región Amazonas, 7.5, un terremoto. No ha habido mayores daños personales que lamentar muertes, llamémosle así, pero casi al mismo tiempo, porque fue en horas de la noche de ese domingo, hubo un terremoto político, cuando un canal de cobertura nacional y el diario El Comercio también sacaron información referente a las visitas nocturnas no registradas oficialmente que hacían varias personas a la casa de Breña, donde suele hospedarse el presidente Pedro Castillo. ¿Cómo ves tú este asunto para empezar? Estas visitas nocturnales no registradas. Creo que es evidente para todos de que son visitas indebidas y que no deberían darse. A pesar que el día de ayer salió a mencionar el presidente de que son temas personales. Bueno, para ser claros, no son amigos. Es evidente de que son personas que están vinculadas, que tienen propósitos con el gobierno, ¿no? Hemos visto a esta señora que ha hecho un contrato con el gobierno por 232 millones, ella como una asesora, y que llama la atención que ha ganado por 27 céntimos, lo cual es todavía mucho más complicado de creer, ¿no? También a ministros, ¿no? Porque ha estado el chiclayano Carrasco Millones hablando de temas que tienen que ver con la defensa nacional fuera de Palacio, en horas de... Bueno, el horario para los ministros no existe, realmente el presidente los puede convocar en cualquier momento, ¿no? Como decían, ahí hay un problema hasta para saber mentir, por el hecho de que el ministro Carrasco hablaba de temas de defensa y el presidente va a decir que son temas personales. O sea, no se ponen de acuerdo ni siquiera para mentir. Cada quien va para su lado y escuchaba al ministro de Salud que todavía avalaba esto, que él se puede reunir con quien quiera, donde sea, o sea, desconocimiento total de la transparencia que deben tener, en este caso, un servidor público, que va, como el nombre dice, a servir, no para servirse. Claro. Entiendo que tu profesión de economista te hace trabajar una actividad en donde las cifras son frías y la mente del economista tiene que tener siempre cierta frialdad para poder analizarlas y determinar qué cosas nos traen como mensaje. Cuando una persona está nerviosa suele perder los papeles, ¿no es cierto? Cuando una persona siente que ha cometido algo que no era correcto, se comporta como Pedro Castillo ayer en Bagua, cuando el periodista le pregunta si está considerando renunciar, o crees tú que fue, digamos, una reacción producto de la situación en la que se encontraba con gente que estaba clamando ayuda? Yo creo que ha sido una actitud desesperada e imprudente. Yo creo que ninguna persona se hubiera comportado de esa manera. Tranquilamente podía haber dicho si va a vacarse y no, y retirarse, o como lo hace siempre, quedarse callado. Pero creo que lo positivo, tratando de sacar de ello, uno podría creer que el momento no era para preguntarle. Yo también puedo entender eso, pero bajo ninguna circunstancia es la manera de responder de un presidente. Él es el presidente de la República, nos guste o no nos guste. Y él tiene que comportarse a la altura de su cargo. Y creo que la forma como le ha respondido, encarando a un periodista de esa manera, dice mucho de lo que él lleva adentro, ¿no? No era la manera de comportarse, menos de un presidente. Y creo que ahí ha mostrado su desesperación en la que él se encuentra ahora. Claro, ese estado nervioso que, digamos, copa a las personas que han cometido algún hecho irregular, cuasi delictivo, y que no saben cómo poder salir ni en quién confiar para que lo ayude a salir. La pregunta que quiero hacerte ahora es, ¿qué te pareció a ti lo que para mi concepto fue un mensaje famélico, el de anoche, ¿no? Expectativa, ¿qué va a decir el presidente? Y sale diciendo generalidades. Los corruptos de antes quieren ahora entrar a tallar en el gobierno, vamos a sancionar a los que están haciendo actos de corrupción. Nada, nada específico. Disculpa que te haya dado mi opinión antes de escuchar la tuya. Dame la tuya, por favor, que es lo más importante. Yo creo que la conducta que tiene, y acá yo quiero ser claro en esto, es de una persona mediocre. Los mediocres culpan a otros de lo que les pasa a uno. Y él está siendo culpable, él. Y es triste ver prácticamente a quienes lo respaldan. Atrás estaban los ministros
que están igual o peor que él. O sea, no tiene ningún respaldo. Es una vergüenza que salga con personas cuestionadas queriendo asumir que lo están avalando. En ningún momento lo avalan. Yo particularmente parecía una banda que se estaba dirigiendo a un público y era la manera como de decir y echándole la culpa a otros de las acciones que ellos mismos tienen. Eso es lo lamentable. Lo mínimo que hubiéramos querido esperar es pues un mea culpa, una autocrítica de parte de él. Y en ningún momento vemos una autocrítica de nadie, absolutamente de nadie. Ahora, la Contraloría le había advertido a Castillo, oiga, usted no puede estar reuniéndose de manera secreta o en otro lugar y no registrar ese tipo de reuniones. Ha vuelto a hacer lo mismo a pesar de la advertencia de la Contraloría. La Procuraduría ya pidió que se le abra una investigación. En el Congreso les ha dado pan a los enemigos de él, los adversarios de él, para que lo investiguen. ¿En qué puede terminar todo esto, en tu concepto, Yair? Bueno, yo creo que las fuerzas políticas ahora están midiéndose, que era lo que dijo la misma Patricia Chirinos cuando lanzó esto para medir fuerzas. Yo creo ¿Ya? que el gobierno tiene, de hecho, un punto final, ¿no? Esto queda claro para mí. Y de alguna forma, por lo propio que ellos hacen, ellos culpan a otros de sus mismos actos de corrupción. Vemos el caso, habíamos conversado, creo, con el caso del secretario de Palacio de Gobierno, los $20,000. Ahora estamos viendo que el mismo presidente está involucrado porque es evidente que se ha reunido con Pacheco 6 veces en Palacio de Gobierno, se reúne con el presidente de madrugada, esta señora, gana una licitación por 27 centavos, o sea, los hechos están, eso es innegable. Entonces, al ver todos estos actos de corrupción, pues lamentablemente el desenlace, creo yo, va a ser la vacancia. Ahora, si es constitucional o no, yo creo que todavía no lo es. Y eso es también lo que nos ha dejado el mismo Tribunal Constitucional al no haber zanjado el acto que se hizo con Vizcarra. Y esto va a continuar. Yo creo que ya el acto que tenemos es un proceso, pero también preocupa el caos en que quede el país, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Porque yo escucho a gente, por ejemplo, a la presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, hablar de las irregularidades, que esto no es transparente, que por aquí, que por allá. Pero cuando le preguntan, oiga, ¿usted está de acuerdo con la vacancia? No, porque hay que ver la gobernabilidad del país. Y claro, mucha gente piensa que lo que están buscando no es la gobernabilidad, sino tener permanencia 5 años. Porque mucha de esta gente ha hecho préstamos para costear sus campañas electorales y que se queden pues a los 4 o 5 meses sin la recuperación o el ingreso de dinero que le permita pagar esos préstamos, sería una hecatombe, ¿no? Así es, me hace recordar mucho a un congresista que estuvo en un congreso anterior que fue disuelto y que decía, nadie va a postular al congreso de un año porque la inversión no va a retornar, que es como ellos ven probablemente la curul. Claro, es que evidentemente, digamos que los candidatos muchas veces se ofrecen a hacer y piensan que los partidos los van a apoyar económicamente o los partidarios los van a ayudar. Tienen que buscar poner en garantía un bien, pedir préstamos por aquí, por allá, familiares, amigos, y al final una candidatura sale costando pues 500.000 soles, una candidatura al Congreso para una persona que muchas veces no los tiene que endeudarse. Y dice, no, con lo que voy a ganar, voy a pagar. Pero si a los 5 meses me quedé sin trabajo, sin ingresos, me quedo endeudado hasta el pelo, ¿no? Por supuesto, esa es la inversión y es justamente lo que también se sigue investigando ahora con respecto al Partido Perú Libre, ¿no? Cuando vemos a los dinámicos del centro y cómo ahora prácticamente se han fugado todos, no está nadie, y eso queda en evidencia de que esa es una parte, un talón de Aquiles para todos, tanto para el Congreso como para la parte del Ejecutivo. Mira, tengo que ir a una pausa, pero quiero dejar flotando ya la pregunta, porque para el jueves 5 Vladimir Cerrón ha convocado a todas sus huestes, de todos los niveles, a efectos de ver el tema de la relación con el gobierno y la vacancia. Y sobre eso me gustaría preguntarte después de la pausa, si me lo permites, Yair. ¿Eh? Vamos a la pausa y regreso con el doctor Yair Alvarado Espinosa. Estoy conversando con el doctor Yair Alvarado Espinosa y quería preguntarle su opinión sobre esta convocatoria de Perú Libre que ha hecho Vladimir Cerrón para el jueves 5, donde dice que se van a ver el tema de la relación con el gobierno, ¿no? Y qué cosa o actitud van a tener con
referencia a la vacancia. ¿Qué te parece a ti? Bueno, yo creo que está dándole el tiempo suficiente para que pueda todavía retractarse, en el caso de Pedro Castillo, para ver qué tipo de tiempo tiene, creo que es para el 5. Tiene varios días para saber cómo se va a alinear el mismo presidente. Y le está diciendo de que si es que él no regresa, digamos, porque sí vimos un distanciamiento que tenía al salir Bellido, y ahora está nuestra ministra Vázquez, él está prácticamente diciendo, si es que tú no te alineas, vamos a vacar. Y con los votos de Perú Libre, me parece que es inminente la vacancia presidencial. Eso lo hemos visto en el inicio, y lo que hace es presionar, ¿no? No Y todos, no todos. La bancada de Perú Libre creo que es 37 personas, 24 le pertenecen, digamos, vamos a decirlo de alguna forma, a la línea de Cerrón, y 13 creo que son la línea de los maestros, ¿no? Pero algo de todas maneras así. son 24, una cifra importante. Sí, no, es que no olvides de que también esta parte de Acción Popular o el mismo APP ya han mostrado hasta ahora, sobre todo el querer ver. Creo que los actos ya están, ¿no? Ya están dados. Sí, sí. Y esperar que se vayan a juzgar es un doble discurso. ¿Por qué? Porque nadie espera que sea juzgado. Hasta ahora Kuczynski nadie lo ha juzgado, a Así es. Vizcarra nadie lo juzga, entonces esa no es la manera de decirme de que se juzgue para que recién se dé, como el caso que propone Castillo, ¿no? Castillo cuando ha salido ayer dice, ¿no? Que se compruebe, que se juzgue, que una vez que se juzgue recién me pueden vacar, o sea, de acá a 5 años. No, lo que pasa es que Castillo no entiende, seguramente sus asesores no le habrán explicado bien, el presidente no puede ser juzgado mientras actúa como presidente, pero sí puede ser investigado, ¿no es cierto? Sí, Y si la comisión de un delito es flagrante o está totalmente evidenciada, la Fiscalía Suprema o la presidenta del Ministerio Público tiene que pedir autorización al Congreso para poder ya definitivamente denunciarlo en el ejercicio de su función, pero denunciarlo. Es un tema constitucional que seguramente se va a ver en su momento, si es que llega. Pero aquí tengo la convocatoria de Cerrón, fíjate, Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido Perú Libre. Participa en el Comité Ejecutivo Nacional, secretarios generales regionales, bancada congresal, la agenda, posición respecto al gobierno, bancada y moción de vacancia y otros. ¿Y qué dice Bellido? Porque Bellido ha sido pues el brazo derecho aparentemente de Pedro Castillo. Dice, Guido Bellido dice, en respuesta a Vladimir Cerrón, el que traicionó al pueblo será vacado por el pueblo, hasta más allá de la victoria, camaradas. ¿Mensaje clarísimo o estoy yo medio raro aquí observando esto, Yair? ya han adelantado opinión, pero yo creo todavía que ellos, de ser posible mantenerse en el poder, van a querer siguiendo estar en el poder. Y una de las maneras es que vuelva alguien referente a Cerrón, ya que también está claro que la ministra Vázquez está, digamos, de salida en el premierato. Entonces la pregunta es, ¿quién va a asumir esto, no? Y ahí dependería ya del mismo Pedro Castillo, ¿no? Ahora, Dina Boluarte, alguna vez te he escuchado decir en las conversaciones que hemos tenido que los comunistas tienen ese tipo de actuación, ¿no? Digo una cosa, pero en realidad estoy enfocado a otra, ¿no? Critico a fulano, pero en realidad lo que estoy haciendo es dejar fuera a Sutano para que éste pueda seguir. Dina Boluarte ha tomado alguna distancia con Cerrón públicamente, pero es una de las depositarias o a quienes depositaron dinero los dinámicos del centro, ¿verdad? Ella ha sido la tesorera, ¿no? Quien ha prestado las cuentas para que se abonen ahí, para que pueda salir Cerrón. Claro. Es una persona de Entonces, confianza. de Cerrón, no de Castillo. Pues, de Cerrón, no de Castillo, de Y Cerrón. me imagino que ahora estará, digamos, especulando, bueno, que lo saquen a este señor. Yo soy presidenta y soy Sí, presidenta por otro tiempo más, ¿no? por supuesto, y hemos visto la conducta, los actos, como dicen, nos demuestran el hecho de que haya pedido licencia en la RENIEC, que sea ministra, que sea segunda vicepresidenta, pero en realidad no vemos actos claros de hecho, ¿no? Un poco daba algo de hilaridad cuando le preguntaban a Pedro Castillo y le decían sobre qué opina de ello, ¿no? Sobre su vacancia, y él decía, pregúnteme de mis obras. Y bueno, no sé a qué obras se refiere. Efectivamente. ¿A qué obra se refieren? Ahora, yo quiero referirme, sí, en este momento y a partir de este momento, al último escrito que ha publicado el doctor Yair Alvarado Espinosa.
Lo publica al interno de la Universidad César Vallejo, ¿verdad? En una revista que sacan regularmente, ¿no? Y Que tenemos bueno, de una verdad, yo lo digo con toda honestidad, son artículos que merecerían una mayor resonancia, porque son muy bien elaborados, didácticos. Yo creo que está para que el que se interese en algunos temas los pueda leer y entender el punto de vista del doctor Alvarado y además lo que significa su punto de vista en el contexto de una situación política y económica. El último artículo tiene por título La Ignectocracia. Hemos buscado la palabra en el diccionario, Yair, la has inventado. No, desinventada. Hay algunas personas, sobre todo en otros lugares, que la han utilizado. No tiene una definición en el castellano, no existe realmente, pero podemos inferir por el nombre que se refiere, digamos, en este caso, al gobierno de los incompetentes, ¿no? Claro. Sí. No, lo que te quería decir es al gobierno de los incompetentes, porque dentro de lo que uno puede leer en este artículo, yo quería rescatar una expresión del escritor francés Jean Domesson, ¿no? Los menos capaces para gobernar son elegidos por los menos competentes para producir. Me ha impactado esa frase, explícanos un poco, por favor. Quiere decirle que las personas que tienen menos capacidad de crear riqueza son quienes eligen a quien creen adecuado, en este caso incompetente, para que les pueda brindar. Y esto se condice cuando vemos a Pedro Franqui queriendo aumentar impuestos o queriendo deshacer la minería, que es el sustento del país. Eso es innegable. Queriendo aumentar impuestos a todos los formales. ¿Para qué? Para darles dinero a las personas que no, digamos, que no aportan al Estado sobre todo. Y no estoy diciendo con eso de que no se les pueda brindar una ayuda, claro que se debe brindar, pero no se les debe cargar todo el peso para que ellos puedan repartir el dinero y quedar, digámoslo así, como el Robin Hood de los pobres, ¿no? ¿Somos los peruanos civilmente inmaduros? Me parece que sí, porque hay una frase que escucho decir que cada gobernante tiene el país que se merece. Y aunque suene cruel decirlo, miren nuestros presidentes que hemos tenido hasta ahora en los últimos 30 años. Todos han sido juzgados por corrupción y decíamos que se ha equivocado Pedro Castillo que dijo 200 años de corrupción, son 200 años y 120 días de corrupción que tenemos. Faltó esa partecita, ese apéndice, 120 esa parte días. agregada nada más. Así es. Ahora, Pedro Castillo, bueno, todos sabemos las limitaciones para expresarse que tiene, ¿no? Confunde los verbos, los tiempos de los verbos, las situaciones las toma de una manera que uno tiene que agudizar el oído o preguntar, oye, ¿qué ha querido decir? Tiene intérpretes también, ¿no? ¿Cómo Sí, analizas tú esta expresión? Vamos a sacrificar la economía del país. un desastre realmente, es una persona pues que no puede decir eso. Hay dos pilares que manejan el desarrollo de un país. Ahora sí viene mi opinión. Desde mi opinión, el primero es la educación. El primero. Y que está destrozando con el ministro Gallardo porque está en un ente antimeritocrático, como menciono en mi artículo, en el cual la FENATE Perú quiere que ingresen todas las personas y que asciendan por antigüedad, lo cual significa pues que cualquiera con el tiempo, según lo que dice el mismo ministro, se vuelve más diestro en lo que hace, lo cual es mentira. Entonces, daña la educación. Y luego daña el segundo pilar del desarrollo, que es la economía, cuando el mismo presidente dice que va a destruir la economía que no le interesa, o sea, no tiene ni la menor idea de lo que habla. Eso es lo peor, ¿no? Lo más triste. Yo no he escuchado a nadie, a ninguna persona que diga, voy a sacrificar la economía para poder ayudar o hacer tal cosa. Entonces, condice con lo que él dice, voy a destrozar la minería para poder ayudar. Pero si la minería nos da los ingresos, no va a poder hacer nada. No tiene sentido lo que dice. Una pregunta final que me he tenido que reducir porque quería hablar más sobre tu artículo, pero por el tema de la coyuntura que estamos viviendo me he dedicado también un tiempo a preguntarte sobre eso. Pero la pregunta final, ¿tú crees que Castillo es un incompetente? Incompetente en el sentido de que no tiene las competencias para dirigir un país. Eso es evidente. Yo puedo ser un excelente docente, cosa que en mi artículo pongo en tela de juicio, que el presidente ahí le vaya a confiar a sus hijos como profesor en su escuela,
y otra cosa es dirigir un país. Y simplemente esta parte final, el siguiente artículo que haré es sobre institucionalidad, y no se olviden de que esa es la base del desarrollo de un país. Yo veo que eso no lo respeta el presidente. Muy bien, estaremos atentos a la próxima publicación. Mientras tanto, te felicito primero y te agradezco la gentileza de haber atendido esta conversación, como siempre. Muy amable, Yair, ¿eh? Muy gentil. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por habernos visto. Hasta mañana.